Gracias a todos. Vale, pues seguimos. Muy bien. Bueno, creo que había casi 2.000 inscritos. Creo que es el tercer webinar, ¿no?, en el que participo de Verifactu. No sé muy bien si hay repetidores, ¿vale? Si hay repetidores, pues habrá cosas que voy a repetir, lo siento, ¿vale? Sí que hay una parte de actualizaciones de Verifactu, que es una slide dedicada a esto, que está a mitad de la presentación, que básicamente el objetivo es, o tiene como objetivo, transmitiros las novedades que vamos a publicar próximamente y las que vendrán, porque, como sabéis, Verifactu es algo muy nuevo y está muy vivo y constantemente pues estamos haciendo correcciones y mejoras, ¿vale? Empiezo por el principio. Soy Toni Guitart, director de producto, como podéis ver en la pantalla. Este webinar está enfocado a una intro muy sencilla de la ley, para todos los que todavía no la conozcáis, aunque como estamos ya a un mes de implantación, imagino que ya deben quedar pocos rezagados, ¿vale? Y luego hablaremos de cómo aplica Verifactu y no Verifactu en cuenta simple, ¿vale? En primer lugar, lo más importante, porque todavía sigo viendo que hay cierta confusión, es la diferenciación entre Verifactu y factura electrónica, ¿vale? La factura o la facturación digital la tenemos implantada en nuestro país desde hace un montón de años. La factura electrónica en específico es un sistema o un formato estructurado de campos XML que te permite intercambiar facturas entre distintas entidades, ya sean empresas públicas y privadas. El caso de uso típico en España hasta ahora ha sido más una empresa privada, una pyme, un autónomo, que tiene que enviar facturas a un organismo público, como podría ser una diputación o un ayuntamiento, pues la plataforma de intercambio está basada en Facturae, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, que es Verifactu. Lo digo porque sigue, incluso algunos fabricantes de nuestro entorno siguen hablando de facturación electrónica y creo que es algo que confunde un montón, porque no estamos hablando de facturación electrónica, estamos hablando de cómo vamos a transmitir la información de las facturas emitidas a Hacienda. Pero aprovecho para comentar que hay otra ley que se llama Crea y Crece, que es la que tenemos en este timeline de abajo, que sí que tiene como uno de los objetivos de esta ley, pues implementar la factura electrónica. Pero todavía no ha salido ni el reglamento técnico y todavía no sabemos ni en qué fechas se va a implantar. Lo que sí sabemos es que no será en 2026 y probablemente será en 2027 o 2028. Con lo cual, tenemos que sacarnos de la cabeza el concepto de factura electrónica y tenemos que pensar en Verifactu y antifraude, ¿vale? Que es lo que os voy a contar ahora. Pero me gusta siempre empezar por esta pantalla porque estoy seguro que todavía hay alguien que se piensa o se pensaba, espero que ya no, después de esta conversación, que íbamos a implementar un proceso de facturación. No tiene nada que ver con eso, ¿vale? ¿Cuál es la ley que está a punto de entrar en vigor el 1 de enero? Es la ley antifraude. Es una ley que implementa una serie de medidas especialmente técnicas en los programas de facturación y ERPs, es decir, cuenta simple, que lo que busca es que no puedas guardar como empresario o autónomo facturación B, o sea, facturación alternativa. Para ello, lo que implementa es una serie de mecanismos que iremos viendo a lo largo de la presentación. Uno de ellos, yo creo que el más relevante, es que la información no se puede borrar. O sea, hasta ahora estamos acostumbrados a que cuando alguien cometías un error, ¿no?, con una factura, pues la podías editar y no pasaba nada, ¿no? O incluso si era una factura que no tenía que haberse hecho, pues simplemente la eliminabas y te quedabas tan tranquilo, ¿no? Pues esto ya no se podrá hacer porque nosotros, Conta Simple y cualquier otro fabricante, no puede permitir que se borren datos, ¿vale? Este es uno de los puntos importantes. ¿A quién afecta? Que antes he visto que alguien preguntaba si va... Voy a hablar más alto, que veo que alguien se queja de mi voz, pues voy a hablar un poquito más alto. Espero que ahora se oiga mejor. Tengo el micro ya a 1 milímetro de mi boca, espero que funcione, ¿vale? Si no me lo decís y hablo un poquito más alto. Antes alguien preguntaba si cómo afectará a Navarra, pues todavía no está claro. Seguramente será una especie de una derivada de Ticketbuy, lo que hay en País Vasco, pero seguramente no será Verifactu, ¿vale? Será una modificación de Ticketbuy, que es las medidas que están implantadas en el País Vasco desde hace un par de años. ¿Quién está afectado? Todos, menos los que están en Ticketbuy, menos los que están en SI, que es el suministro inmediato de información, y tiene cierta lógica porque ya en este sistema pues ya estamos
compartiendo la información con Hacienda. Las actividades económicas que no estén obligadas a emitir facturas, si no estás obligado a emitir facturas, pues tampoco. Ojo aquí, porque a veces alguien me pregunta o personas me preguntan, ¿y las facturas simplificadas? Son facturas simplificadas, con lo cual vamos a tener que también implementar Verifactu o no Verifactu. Luego veremos cuál es la diferencia de los dos sistemas. Y luego hay algunas excepciones más marginales, como por ejemplo, si tú estás a punto de jubilarte el año que viene, pues no te van a obligar a implementar Verifactu para estar trabajando en Verifactu pues unos meses. ¿Vale? El resto de actividades, el resto de tamaños de empresas, ya seas un autónomo, una SL, una SA, una sociedad civil, cualquier empresario, ya sea autónomo o opere con una sociedad, tendrá que implementar Verifactu. ¿Vale? Antes hemos hablado de el que para mí es el cambio de paradigma más importante, que es la no posibilidad de modificar el dato, a no ser que haya un error. Por ejemplo, si tú intentas enviar una factura con una fecha, pongo algo extremo, dentro de un mes, pues no te va a permitir. Entonces, esa factura va a volver a tu sistema, o sea, te va a dar un error y se tendrá que subsanar. En este caso, pues se tendrá que modificar la fecha. Pero si es una factura que tú la envías y todos sus metadatos, todos sus campos, los IVAs, los tipos impositivos, el total, los datos del cliente, ¿vale? Otro tema importante que luego contaremos es que Hacienda tiene que, o sea, Hacienda valida el NIF o el CIF del receptor de la factura y si no está ok, pues también la rechaza, e incluso también el del emisor. O sea, del emisor ya esperamos que esté bien introducido, pero sí que puede pasar que si yo tengo un volumen de clientes muy alto y estoy haciendo todo el día altas de clientes, pues puede suceder que tengamos un error tipográfico o que nos hayan transmitido mal ese NIF, pues se va a hacer una regla de control para validar ese NIF. ¿Vale? Entonces, lo que he dicho al principio sobre la no modificación de facturas es un sí, pero cuando hay que subsanar, corregir uno de los campos de la factura, pues evidentemente vamos a tener que poder modificarlo porque si no esa factura quedaría siempre en el limbo. ¿Vale? Otra de las modificaciones muy relevantes, como podéis ver en la factura que tenemos en el extremo izquierdo, hay un QR siempre visible arriba de todo. No puede estar en cualquier sitio, tiene que estar arriba de todo, no puede estar en el pie, por ejemplo. Por cierto, todo lo que os vaya comentando, no tenéis que tomar nota, ¿vale? Siempre lo comento porque alguna vez me ha llegado feedback de personas que están preocupadas porque se tienen que hacer un montón de cosas. Quedaos tranquilos. Nosotros nos hemos ocupado de leernos la ley muy bien y de implementarlo para que todo esto que os estoy contando suceda de forma natural para vosotros. Es decir, siempre que se envíe una factura, vamos a garantizar o vamos a intentar garantizar que esa factura cumple con toda la normativa para que minimicemos al máximo los errores a la hora de enviarla. ¿Vale? Entonces, como os decía, en todos los casos, tanto Verifactu como no Verifactu, que luego veremos las diferencias, tenemos que introducir un QR. Y como digo, nosotros ya nos hemos ocupado de alterar todas las plantillas de factura de cuenta simple para que ya incorpore y genere ese espacio dentro de la factura. ¿Vale? La diferencia es que debajo del QR, si estás en el sistema Verifactu, pondrá Verifactu y si no, no lo pondrá. ¿Vale? Vamos a seguir. A partir de aquí, hay dos sistemas, uno que es el Verifactu y el otro que es el no Verifactu. No me gusta nada el concepto de no Verifactu porque también da lugar a interpretación de que yo puedo o ejercer la opción de no implementar Verifactu. No es cierto. O sea, no Verifactu es Verifactu con todo el cóctel de medidas que os he contado, o sea, que no se puedan alterar las facturas, que no se puedan eliminar, que estén encadenadas, que este es otro punto, ¿vale? Que tengan una serie de encadenamiento, que no haya saltos, principalmente para evitar que se puedan... Al final está muy relacionado con la no eliminación de facturas. Si no puedo eliminar facturas y las facturas tienen que ser correlativas, pues ya no habrá saltos. Por eso nosotros tenemos que garantizar que exista un encadenamiento digital de las facturas para demostrar que esas facturas no han tenido saltos. ¿Vale? Luego también hay otro punto que es la trazabilidad de las facturas. Es decir, que quede un log, quede un registro como una especie de auditoría digital para que eventualmente, si lo pide Hacienda, pues sepamos cuándo se ha generado esa factura, cuándo se ha modificado algún dato de la factura, en qué momento y por quién. ¿Vale? Entonces, resumiendo, Verifactu tiene todas las medidas que os he dicho, encadenamiento,
que no se puedan alterar, trazabilidad, que no se puedan, que queden historificadas, que no se puedan borrar, ¿vale? Y Verifactu de la misma forma, no Verifactu, perdón, de la misma forma que Verifactu. ¿Cuál es la diferencia? Que en Verifactu, cuando creemos la factura, de hecho ya tenemos miles de clientes que lo están haciendo, se envían directamente a Hacienda. Es decir, tenemos un sistema que envía a través de nuestro certificado, luego veremos cómo funciona, un certificado digital como los que podemos utilizar para interactuar con AEAT o con Seguridad Social, y enviamos en nombre de CEGIT Conta Simple esa factura a Hacienda. Hacienda hace sus verificaciones por su lado, si ve que todo está ok, la guarda, ¿vale? No es que guarde la factura, sino que guarda los datos de la factura, ¿vale? Que esto también confunde. O sea, lo que hace Hacienda es validar los datos, los atributos de la factura, o sea, el receptor, el emisor, tipos impositivos, bases, totales y demás, y los custodia cuando estoy en Verifactu. Cuando no estoy en Verifactu, nosotros, Conta Simple, tenemos que garantizar que cumplimos con todos esos requisitos que hemos visto, pero no enviamos la factura, la custodiamos nosotros. ¿Qué sucede? Que a veces, pues Hacienda hace requerimientos a los contribuyentes y les pide facturas de un trimestre, de 2 trimestres o de todo un ejercicio. Es en ese momento y solo en ese momento cuando tendremos que enviar desde Conta Simple de forma telemática, utilizando ese certificado que os acabo de comentar, hacia Hacienda, ¿vale? Resumiendo, Verifactu, si Verifactu se envía a Hacienda de forma síncrona, ¿qué puede pasar? Que no vaya a Internet, que haya algún error de alguno de los lados de Hacienda, que tengamos alguna caída del servicio, esas cosas pueden pasar y lo que haremos es luego implementar un sistema de reintentos hasta que se pueda enviar, ¿vale? En cualquier caso, toda esta parte de gestión de errores, que pueden suceder muchísimos, ¿vale? Porque la factura tiene muchas combinaciones o puede tener muchas combinaciones, iréis viendo cómo vamos informando de esos posibles errores, porque algunas veces serán errores de forma vuestros, es decir, que habréis puesto algo que no tiene sentido. Por ejemplo, imaginad un IVA que ya no tiene lugar, pues eso, si ese IVA se ha discontinuado, pues recibiremos un error descriptivo para que lo podáis subsanar, ¿vale? Aquí he puesto también otro punto que es una pregunta muy frecuente. ¿Cómo envío las facturas a mis clientes? De la misma forma, no cambia nada. Cuando tú creas la factura en Conta Simple, esa factura, si estás en Verifactu, se envía a Verifactu, recibes un OK, si ha ido todo bien, y a partir de aquí ya puedes enviarla, compartirla, y ese QR, por cierto, no lo he comentado, lo que hace es ir a buscar esa factura para que tu cliente, el pagador, pueda confirmar de una forma fehaciente que esa factura efectivamente se ha comunicado y se ha guardado en Hacienda. Por cierto, desde el punto de vista de imagen, sobre todo para nuevos clientes, ¿no? Cuando incorporas un nuevo cliente y le envías una factura, el hecho de estar en Verifactu creo que suma, porque es de alguna forma estás haciendo un acto de transparencia, ¿no? Te dices, estoy haciendo la factura, estoy en Verifactu, tengo una contabilidad transparente y así lo demuestro, ¿vale? También, importante, no entra la ley en las facturas de compra, las facturas recibidas. Simplemente afecta a las facturas emitidas, ¿vale? Como resumen final, vamos a repasarlo empezando por Verifactu Sí, que es el del color azul a la izquierda. Las facturas se envían de forma inmediata a la EAT, lo hemos visto, no hay duda. A través del QR se puede verificar positivamente la factura en la web de la agencia tributaria, es decir, el QR te lleva a una URL de la EAT y ahí puedes visualizar si la factura realmente está enviada y comunicada. Hay un menor riesgo de inspección fiscal. Esto es una interpretación subjetiva, pero yo creo que es muy evidente. O sea, Hacienda está haciendo todo lo posible para que la mayoría de obligados tributarios vayan a Verifactu. De hecho, hay una cuestión importante que debéis tener en cuenta. Bueno, son dos. Una es, de hecho, ahora ya podéis implementar Verifactu si ya sois clientes. Luego os enseñaré cómo hacerlo. Y si sois nuevos clientes, estáis obligados a implementar Verifactu o Verifactu no, ¿vale? Esto es desde el 29 de julio de este año. ¿Por qué? Porque se abrió un periodo transitorio que yo creo que ha sido positivo, porque hemos podido aprender de muchos errores y entender cómo funciona toda la mecánica de Verifactu. Y es un periodo que se abrió este 29 de julio y se cierra el próximo 31 de diciembre. A partir del 1 de enero, que por cierto no había dicho fechas y es muy importante, a partir del 1 de enero, todas las sociedades
que tributen con impuesto de sociedades, por ejemplo, una SL, van a estar obligadas, ya sean cliente nuevo o no cliente, o sea, todo el mundo, autónomos, o sea, perdonad, SLs de cualquier tamaño, a partir del 1 de enero. Y a partir del 1 de julio, el resto de actividades, principalmente pues, los autónomos, que sois muchos en Cuenta Simple. ¿Vale? Esto es, si yo, por ejemplo, estoy... O sea, aquí es importante diferenciarlo porque también hay confusión. Si yo estoy, por ejemplo, en Excel y soy autónomo y no muevo ficha, pues puedo esperarme hasta el 1 de julio. Ahora bien, si yo soy autónomo y quiero contratar Cuenta Simple, me lo invento el 3 de febrero, como nosotros somos un SIF, un sistema informático de facturación, y estamos obligados ya desde el 29 de julio de este año a proveer Verifactu sí o Verifactu no, cuando nos entra un nuevo cliente, independientemente de ser autónomo o SL o cualquier otra actividad que tenga que facturar, pues estamos obligados a que pase por el tubo de decidir si quiero Verifactu o no Verifactu. Con esto en mente, ¿vale? Enero, sociedades principalmente, impuestos de sociedades y el resto julio, tened en cuenta otra cosa. Si yo empiezo con no Verifactu, en cualquier momento puedo cambiar, en cualquier momento del año. Puedo decir, puedo empezar en enero en no Verifactu y en febrero desdecirme y pasar a Verifactu. En cambio, si empiezo o cambio a Verifactu, da igual, ya no puedo hacer marcha atrás hasta final del ejercicio. Es decir, pongamos un ejemplo. 1 de enero soy una SL y decido empezar por no Verifactu para acostumbrarme a la mecánica y a estas nuevas reglas de control que van a limitar lo que puedo hacer. Y eventualmente en febrero decido pasar a Verifactu. Pues ya el sistema ya no me va a dejar volver atrás. Hasta finales del año, 31 de diciembre, voy a tener que estar en Verifactu. Y luego el año que viene, o sea, el año siguiente, que ya sería enero del 2027, podría cambiarme a no Verifactu, ¿vale? Luego, el siguiente punto es la agencia tributaria asume la custodia de los registros enviados. ¿Ves? Y aquí los expresamos con este léxico. No guarda las facturas, sino que guarda los registros. O sea, todo lo que contiene la factura, que en el fondo es la factura, pero digamos que lo que enviamos es los datos que están contenidos en la factura y Hacienda los va a custodiar. En cambio, en Verifactu, a la derecha, en Verifactu no, es el usuario asume la responsabilidad de la custodia. O sea, nosotros en Cuenta Simple vamos a guardar esos datos cumpliendo con esas reglas de control y esos requisitos que hemos visto, ¿vale? Y por último, que esto ya lo he dicho, lo vamos rápido, los requisitos de integridad, legibilidad, trazabilidad, inalienabilidad y conservación se dan por cumplidos, ¿vale? Y a la derecha, el software debe garantizar que cumple con los mismos requisitos. Es decir, desde el punto de vista de Cuenta Simple, es más exigente para nosotros el no Verifactu. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de custodiar el dato y además de garantizar también que se cumplen todos estos requisitos, ¿vale? Integridad, legibilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Aún así, como queremos compartir toda la información y además no es algo que sea estático, nosotros cada día, yo como director de producto, pues cada día van apareciendo nuevas casuísticas y lo que pretendemos es que todo ese aprendizaje que vamos acumulando nosotros, pues compartirlo con nuestra base de clientes. Por ese motivo, en esta URL, que es contasimple.com/verifactu en CGIP Cuenta Simple, que la tengo aquí abierta, esta de aquí es el reglamento Verifactu, ¿vale? Que es todo lo que tenéis que saber sobre el sistema Verifactu de la ley antifraude, ¿vale? Aquí explicamos todo lo que os he contado, pero con un detalle mucho mayor, ¿vale? Luego tenemos otra URL que nos va guiando si soy cliente, si no soy cliente, clientes nuevos, información sobre no Verifactu, preguntas frecuentes, que hay un montón, ¿vale? Está súper completo. O sea, os animo también. O sea, tenéis como dos fuentes de información importantes. Esta URL Verifactu, que de hecho si ponéis en Google Cuenta Simple Verifactu, os aparecerá esta URL, ¿vale? Con toda la información contextual que necesitáis. Y luego el chat, que luego veremos que el chat también, nuestro chat, que está basado en ChatGPT, tiene también toda la información contextual para que os podáis apoyar. Es decir, o tiráis de esta landing, que es la guía de adaptación de Verifactu, o la que os he enseñado, que es la de Verifactu a nivel global de la ley, y ahí tenéis toda la información, o vais directamente al chat y veréis que también os puede guiar para hacer esos pasos que necesitáis hacer en función de vuestro punto de partida para implementar Verifactu, ¿vale?
Perdonad, no estaba compartiendo. Esto ha sido un error mío, disculpadme. Dadme un momento. Ahora he visto el chat, Dadme un segundín. A ver si me deja. Sí. Vale. Gracias a los que habéis avisado, que me he despistado. Un segundo, que ahora voy a compartir toda la pantalla. Vale. Lo que os decía, esta web de aquí, que es básicamente Verifactu, si pones en Google Verifactu en Cegit, Conta Simple, pues veréis toda esta información que, como os decía, está viva, se va adaptando cada semana. Explicamos lo que es, cómo aplicar en Conta Simple, cuál es la modalidad que mejor se adapta en función de tu situación y luego la firma del consentimiento, ¿vale? Que esto os lo voy a contar cómo funciona, ¿vale? Para volver a la presentación, ¿la podéis colocar vosotros? Perfecto, ahí, perfecto, muchas gracias. En esta guía Verifactu, como os decía, pues están todas las preguntas frecuentes, cualquier duda que tengáis estará queda resuelta y si no, pues tiráis de chat y seguro que la completáis, ¿vale? Ahora, al final, haremos una demo que os voy a contar, os voy a compartir en pantalla y veremos paso a paso cómo activarlo, pero lo dejo para el final, antes de las preguntas, ¿vale? Hay otro punto importante, que es la declaración responsable, que la vais a encontrar en la web de Conta Simple, me refiero a la web pública, no en la aplicación. Abajo de todo veréis que hay en el footer, abajo de toda la web, una URL para recoger o descargar el PDF con la declaración responsable, que es un documento que refleja todas las medidas que estamos implementando en cada versión. Es decir, cuando actualizamos la versión de Conta Simple, que lo hacemos casi cada mes, pues tenemos que incorporar aquellas nuevas funcionalidades o reglas que implementamos. Os lo digo porque nosotros estamos obligados a tener actualizada esta declaración responsable que refleja cómo estamos cumpliendo la ley y vosotros, si os lo piden en algún momento, pues lo tenéis siempre disponible en la web pública. Desde el punto de vista de novedades, que de hecho creo que esta pantalla va a dar respuesta a algunas dudas que he ido viendo por ahí, ¿vale? A finales de semana, máximo a principios de la siguiente, publicamos una nueva versión de Conta Simple. Una de las cosas que trae es la fecha de la factura será limitada, ¿vale? Hasta ahora podías poner casi cualquier fecha que podías en la fecha de la factura. A partir de la semana que viene, pues estará limitado. Pues, por ejemplo, no podrás poner fechas a futuro. O sea, la fecha de factura tiene que ser, en principio, la fecha actual de la factura. Conta Simple ya llevamos tiempo con un campo que se llama fecha de operación, que es el que refleja o regula cuándo ha tenido lugar esa operación, esa venta, ese servicio, ¿vale? Con eso podéis jugar, podemos poner la fecha de factura, que será la fecha que se cree la factura, pero si la fecha de operación fue hace 5, 6, 7, 8, 9 días, pues podéis poner esa fecha de operación dentro de la factura para que refleje cuándo se produjo ese servicio, ¿vale? Otro punto importante que hemos comentado al principio es la validación de NIFs, tanto emisores como receptores, ¿vale? Es una regla de control que se va a hacer también a la hora de introducir el NIF o el CIF de un cliente, ¿vale? Otro punto importante que también estará en esta versión, por eso he puesto diciembre, es los famosos gastos suplidos, ¿vale? Que esto sabemos que hace meses, casi o un año que nos lo pedís, que estará también incorporado y compatible con Verifactu, ¿vale? Y de cara a enero tendremos la integración con TPV, que sabéis que es un módulo que sacamos el año pasado, que te permite, si tienes una tienda o restaurante o un bar, pues poder operar con un TPV. Pues a partir de enero ese TPV, ese módulo, estará integrado a nivel de facturas emitidas y, de hecho, estará también integrado con Verifactu. Es decir, vuestro TPV enviará y comunicará directamente a Hacienda las facturas. Por cierto, he visto también varias preguntas sobre borradores, que he olvidado ponerlo aquí, que es algo que esperamos tener entre diciembre y enero. Los borradores lo que nos va a permitir es que poder hacer facturas no definitivas antes de que sean definitivas para enviarlas a Hacienda. Es decir, podremos crear una factura borrador, trabajarla, hacer las modificaciones pertinentes y luego, cuando decidimos que esa factura ya es definitiva, con un simple botón la vamos a convertir a factura definitiva y se enviará a Hacienda, ¿vale? O sea, esto esperamos que esté a principios, si no es a finales de este mes que viene, será en enero, ¿vale? Os lo comunicaremos también. Y por último, hay dos iniciativas también importantes para el año que viene,
esperemos que para el primer trimestre. Una es CKitPay, que CKitPay lo que os va a permitir es introducir un link especial en las facturas para que vuestros clientes, vuestros pagadores, clicando en ese link, puedan pagaros de distintas formas, ¿vale? Ahora estáis acostumbrados pues, a pasar remesas o que os paguen por transferencia, pues esto lo que nos va a permitir es que podáis decidir vosotros qué métodos de pago disponibilizamos para vuestros clientes, por ejemplo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia o adeudo directo SEPA, que esto lo estáis haciendo, y a partir de aquí, cliente, cuando va a pagar, tiene la opción de hacerlo con más de un método. Esto, desde un punto de vista vuestro, pues va a ayudar a cortar esos plazos de cobro. ¿Por qué? Pues porque le damos más opciones y si le damos más opciones, pues eventualmente, pues a lo mejor en ese momento le va mejor pagar con tarjeta, te hará el pago y tú ya cobras, ¿vale? Y luego otro punto es la mejora de la experiencia de creación de factura. Estamos trabajando desde hace muchos meses en la optimización de la experiencia a la hora de crear facturas, gastos, facturas de compra, albaranes, para que esa experiencia sea más rápida y sobre todo sea más amigable y al final pues pierdas menos tiempo a la hora de crear facturas, ¿vale? También os lo comunicaremos. Vale, ahora voy a compartir pantalla. Mi equipo, si veis, como no veo el chat, si en algún momento hay alguna incidencia a la hora de compartir, me avisáis, ¿vale? De voz, porque no lo podré ver, ¿vale? Voy a empezar a compartir ahora. Equipo CGIT, ¿podéis confirmar que se ve la pantalla de voz, por favor? Si me quedo tranquilo. Sí, se ve. Vale, muchísimas gracias. Vale, voy a hacer un poco menos zoom. Espero que se vea bien, ¿vale? El primer punto que os he incidido varias veces en este webinar es el chat, ¿vale? Aprovechadlo porque la verdad es que va de maravilla. Yo a veces para confirmar puntos que no quedan claros lo utilizo y de hecho lo comparto siempre porque contesta todo, ¿vale? Es raro que no conteste algo. Por ejemplo, podéis hacer preguntas si estáis dando los primeros pasos, pues por ejemplo, cómo hacer una rectificativa, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo hacer una rectificativa. O le puedes preguntar también, esto sería algo muy concreto, ¿no? Pues cómo puedo integrarme, pues me invento, con PrestaShop o cómo puedo configurar Verifactu, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Si yo le digo, pues en mi lenguaje, ¿no? ¿Cómo activo Verifactu? Tal cual, ¿no? Pues lo que hace es, está entrenado con todos los artículos actualizados de nuestro equipo de soporte, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos, ¿vale? Incluso te hace recomendaciones o advertencias para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Por eso os animo a que lo utilicéis porque veréis que os dará confianza y a la medida que os vais acostumbrando seréis más ágiles, ¿vale? Es mucho más ágil que, pues bueno, pues que buscarte la vida por internet o abrir un ticket, ¿vale? Yo creo que bueno, es el presente y el futuro y de hecho estamos haciendo muchos esfuerzos para que este chat ahora te contesta preguntas de cómo hacer cosas, pero en breve será capaz también de darte respuesta sobre información de tu empresa, ¿vale? Por ejemplo, pues que te dé previsiones de IVA o que te diga cuál es tu mejor cliente o lo que has facturado en un determinado servicio, ¿vale? O sea, el camino que estamos llevando en la parte de IA generativa está enfocada en eso, que no solo te diga cómo resolver casos de uso o cómo hacer cosas, ¿no? Sino que también sea capaz de contestarte sobre dudas de tus datos o de tu negocio, ¿vale? Ok, pues si seguimos los pasos, lo que nos dice es que tenemos que ir a configuración, dentro de configuración, pues ajustes de empresa y dentro de ajustes de empresa el sistema Verifactu, ¿vale? Esta pantalla tiene tres etapas. La primera es confirmar, como os decía, que está todo ok, o sea, que los datos están ok. Sabéis que cuando entréis en cuenta simple os preguntamos pues si eres autónomo, si eres sociedad, en qué régimen de IVA estás, si facturas con retención y este tipo de cosas para contextualizar cuál es la fiscalidad y el régimen de IVA de la compañía o del autónomo. Entonces, confirmar pues, si soy autónomo, que soy un autónomo, el NIF que esté ok, la razón social. Y os digo que lo comprobéis porque
para poder activar Verifactu tenemos que recoger estos datos y comunicarlos, ¿vale? Luego el email de contacto, que luego se puede modificar, es importante porque ahí vais a recibir el consentimiento, que ahora os voy a explicar paso a paso en qué consiste, ¿vale? Entonces, primer paso, revisar que los datos están ok. También confirmad que la persona que va a activar Verifactu tiene poderes o tiene el certificado digital de la empresa o como autónomo para poder hacer este trámite, porque para poder activar Verifactu no, pero Verifactu sí. Necesitamos ese certificado digital una vez para hacer una firma del consentimiento que ahora veremos, ¿vale? A continuación, hay este texto que hemos tratado de simplificar al máximo, que establece los 3 grandes caminos de Verifactu. Configura sin envío automático de Hacienda. A mí me gusta más este texto que el no Verifactu, es más descriptivo. Al final es un sinónimo, ¿eh? No Verifactu es sin envío automático a Hacienda. Y volvemos a contar, ¿no? Pues trabajas 100% dentro de la normativa, pero sin enviar las facturas automáticamente a la EAT. Solo tendrás que hacerlo si Hacienda te lo solicita expresamente, si tienes una inspección o un requerimiento, ¿vale? Recordad, por los que os habéis apuntado más tarde, en cualquier momento me puedo poner en no Verifactu, o sea, puedo empezar con no Verifactu y me puedo cambiar a Verifactu, pero a la inversa no. Si yo en enero empiezo en Verifactu, hasta finales de diciembre no podré cambiar a no Verifactu, ¿vale? Y luego exento, que son las actividades que hemos visto antes. Si estoy ya en el suministro inmediato de información, pues ya no hace falta porque ya estoy comunicando las facturas. Si estoy en País Vasco, Ticket Buy, o si estoy operando un negocio que no emite facturas, ¿vale? Y luego ya el sistema es Verifactu, no Verifactu y exento. Si le doy a Verifactu, guardar, el siguiente paso es firmar el consentimiento. Que aquí, no sé, equipo CKIT, ¿tenemos el vídeo a mano al final o lo compartiremos más tarde? Hola Tony, podemos compartir por el chat Vale, el perfecto. enlace para que lo tengan disponibles. Vale, perfecto. Pues os recomiendo, si no habéis activado Verifactu y lo pensáis hacer, que miréis este vídeo, que es parte de esta pantalla donde pone consentimiento. Cuando yo le doy a solicitar, aparece un pop-up para confirmar el email donde se va a enviar la firma digital del consentimiento. Es una firma que se hace con un sistema externo que te permite, pues, firmar digitalmente el consentimiento. ¿Cuál es el racional del consentimiento? Lo he explicado al principio, pero para los que os habéis sumado más tarde, nuestra propuesta en CEGIT es, en lugar de que vosotros, obligados tributarios, subáis vuestro certificado, que lo podéis tener, no lo podéis tener, puede estar caducado, habrá que renovarlo cada año, esto tiene un coste, lo que hemos decidido es que todos nuestros clientes van a enviar las facturas con nuestro certificado de CEGIT. Bien, hasta aquí todo ok. ¿Qué nos falta? Que nos deis vuestro consentimiento, vuestro ok. Nosotros necesitamos confirmar que alguien con poderes de la empresa, si soy un autónomo, pues yo mismo, si soy una sociedad, pues un administrador, un apoderado que pueda hacer este tipo de firmas, que nos habéis dado lo que hay para enviar las facturas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Hacienda, cuando comuniquemos telemáticamente las facturas, el certificado digital que se va a usar no es el vuestro, es el nuestro, ¿vale? Simplemente esto. Entonces, este consentimiento se firma y luego, si cambiáis, por ejemplo, de sociedad o queréis daros de baja, pues se puede revocar, ¿vale? Hay una firma que es telemática y luego la revocación también se puede hacer de forma telemática, ¿vale? Voy a volver a dejar de compartir. Son las 10:41. Vale, yo creo que ahora ya podemos empezar la ronda de preguntas. Si os parece, voy a ir pescando las que vea, que hay un montón, hay muchísima actividad. Vale, veo aquí, si veis alguna vosotros me avisáis, pero voy viendo algunas interesantes. No entiendo que me envíen una URL. Vamos a enviar un vídeo o vamos a compartir aquí un vídeo con todo el proceso de firma del consentimiento, ¿vale? Que dentro del proceso de activación de Verifactu es la única burocracia que hay, ¿vale? Que es firmar ese consentimiento, es lo que necesitamos. Si activáis Verifactu y no tenemos el consentimiento, saltáis ese paso, no seremos capaces de enviar la factura. Por eso es tan importante y ponemos tanto énfasis para que lo sepáis hacer, porque es un trámite que básicamente es recibir un email de una empresa especializada en firma digital, que tenéis que darle un clic, luego firmar con vuestro certificado ese consentimiento y se acabó, ¿vale?
Sí, las facturas intracomunitarias también se envían, correcto. Entonces no se podrán rectificar facturas, Guillermo. Sí que se podrán rectificar facturas. De hecho, la factura rectificativa se tendrá que enviar también. O sea, cuando hagas una factura rectificativa, se enviará. Ahora mismo con Contasimple permitimos hacer facturas rectificativas, que el caso de uso sería, pues, me he equivocado en el importe o en el concepto de las unidades, pues tengo que hacer una rectificativa, hago la rectificativa, la emitida, que es la que hago antes, ya se ha comunicado, la rectificativa tendrá su serie y se va a comunicar también a posteriori, ¿vale? Más adelante es posible que hagamos también otro concepto que es una factura por anulación, que es un caso distinto, que es una factura que nunca tendría que haberse hecho. Por ejemplo, cuando me equivoco en el cliente y le hago una factura a Pepe cuando era a Juan, ¿vale? Pero de momento lo único que contemplamos es la rectificativa. Alguien pregunta sobre el certificado digital. El certificado digital nuestro no os tenéis que preocupar, es nuestro y lo ponemos a vuestra disposición y está incluido en el precio. Por cierto, también lo digo que a veces se me pasa. Tenemos en todos los sabores de Contasimple, o sea, en el Professional y en el Ultimate, Verifactu y no Verifactu, ¿vale? No tiene coste adicional, lo podéis utilizar libremente, ¿vale? ¿Se pueden hacer facturas sin presupuesto previo? Sí, se pueden hacer facturas directamente. Y también he contado que en unas semanas tendremos también el concepto de borradores, que los borradores no se envían a Hacienda, pero cuando le intenten exportar, pues sale una marca de agua para confirmar que es un borrador. Es muy parecido al concepto de proforma, ¿vale? Pero es una factura que no tiene un impacto fiscal, sino que es una factura que no tiene validez, pero la puedes usar para completar los datos de la factura y cuando ya los tienes completados, pues la puedes comunicar como una factura definitiva, ¿vale? Sí, Leónides, queda grabado el evento, lo compartiremos también. ¿Recomendáis que empecemos ya con Verifactu? Sí. No, yo te diría que no. Yo creo que sí, al final, desde el punto de vista del día a día, si empiezas en Verifactu sí o no, será lo mismo. La única diferencia es que no se van a enviar las facturas en ese momento, pero digamos los requisitos de las reglas de control serán las mismas. La única diferencia es que no la vas a tener que enviar. Y sí que es cierto que si la envías, a su vez, Hacienda hace su filtro de reglas, con lo cual puede ser que te cueste más grabar esa primera factura, sobre todo al principio cuando estemos empezando, ¿no? Porque hay muchas reglas que hay que tener en cuenta. No hay la posibilidad de integración con la plataforma B2B Router, pero imagino, Francisco, que lo dices porque para enviar a puntos de entrada, ¿vale? Porque nosotros ya hacemos factura, en el plan Ultimate tenemos factura electrónica. Lo que nos falta es poder enviar las facturas a puntos de entrada. Y es un proyecto que queremos arrancar el año que viene, de forma que tú podrás enviar telemáticamente las facturas a puntos de entrada, ¿vale? El tema del QR Hola, es fácil, no tienes que hacer nada, simplemente te aparece, no te preocupes por nada. Daniela. hola Tony, estamos viendo algunas interesantes, lo que pasa es que han puesto preguntas tanto en el chat como en el área de preguntas, entonces estamos tratando de revisar todas para ir pescando las que más Vale, se repitan. Y una que nos parece interesante, las SLs podemos optar también por Verifactum no. sí, todos. Es para todos. O sea, toda la lógica que os he explicado afecta por igual a todas las sociedades que tengan que hacer facturas. Sociedades y autónomos. ¿Hasta cuándo podemos estar con no Verifactum? También preguntan. No hay límite, hasta que queráis. No hay límite. La única diferencia es lo que os decía. Si estoy en no Verifactu, siempre puedo ejercer la opción de irme a Verifactu, pero al revés no. Hasta final de año no podré hacerlo, ¿vale? Carmen me pregunta si ¿nos recomiendas empezar ya? Sí, por supuesto que sí. Cuanto antes lo hagáis, mejor para empezar a rodar. Vale, muy buena pregunta, Jonathan, que es muy relevante, que sale muchas veces. ¿Tenemos que seguir enviando las facturas cada trimestre, las gestorías? Sí, no cambia para nada. De hecho, no cambia ni para las gestorías ni para vuestros clientes, porque las vais a seguir enviando como lo hacéis hasta ahora. Lo único que cambia es que esas facturas se comunican a Hacienda si estamos en Verifactu o se custodian en Contasimple si estás en no Verifactu. Mira, otro, Juan Sánchez, Verifactu no significa seguir como se ha estado hasta ahora. ¿Veis cómo al principio es que
Es que el nombre tiene tela. Verifactu no es que no envías las facturas a Hacienda. No significa que no estás en no verifactu, ¿vale? A veces cuando lo estaba explicando al principio digo, ostras, me dirán que soy un pesado y tal. Pues no. Todavía hay gente que cree que no verifactu es no verifactu. Pues no, no verifactu es que no envías. Aquí hay una que de pronto... Sí, perdona, dale. Es que el tema de Excel es algo que se repite muchísimo en todos los webinars. Y aquí hay una pregunta que dice, si tengo plantillas mías de Excel personalizadas, ¿puedo nada más pegar en ella el QR generado en la web de Hacienda o tiene que ser una plantilla específica? A ver, el tema de Excel, o sea, esto del QR me parece muy raro. O sea, el QR sale del SIF, ¿vale? Pero te contesto la pregunta de otra forma. Si se puede utilizar Excel, sí o no. Y todo lo que he escuchado, incluso de inspectores de Hacienda, es si el Excel no tiene ninguna lógica, programación, no tiene macros, o sea, es un Excel donde tú copias texto, haces las operaciones y tal, sin tener programación por detrás, el Excel se considera un Excel y lo puedes seguir utilizando. Ahora bien, si hay reglas, si hay un poco de lógica, si hay un poco de programación, por poca que sea, ya se considera un SIF. Y entonces eso sería un SIF cojo. ¿Por qué? Porque el Excel no te garantiza ni la conservación del dato, ni la no alteración, ni el encadenamiento, ni demás. Entonces, si estás súper enamorado del Excel con todas las desventajas que comporta y no tienes macros y no tienes programación, puedes quedarte ahí. No te lo recomiendo para nada, ¿vale? Porque la siguiente oleada será Crea y Crece, que es envío de facturas entre empresas. Es como enviar factura E, ¿vale? Entre B2B, que es yo la envío a mis clientes, mis proveedores me la envían a mí, con lo cual todo el flujo de datos va a través de Internet, plataformas de intercambio de facturas, ¿vale? Entonces, si todavía estás en Excel, ahí estarás perdido porque no podrás ni enviar ni recibir facturas, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que te olvides del Excel y pases a una herramienta como la nuestra, porque además no es solo hacer facturas, sino todo lo que viene a nivel de innovación va mucho más allá. Innovación en términos de IA, de automatización, de gestión de la tesorería, de bancos, o sea, vienen muchas cosas que te vas a perder si no estás dentro de nuestra plataforma, ¿vale? Por tanto, mi recomendación taxativa es que dejes el Excel. Mira, Epsilon SL dice, si yo estoy en no verifacto, ¿puedo modificar las facturas? No. No. Si las quieres modificar, solo hay dos casos. O bien borrador, que insisto, no lo tenemos, pero lo tendremos, estamos trabajando a tope para tenerlo lo antes posible, o que tú envíes la factura, verifacto, y Hacienda te diga, tienes que subsanar este campo. Entonces hay que cambiarlo, ¿vale? Desde la fecha de emisión hasta el envío a Hacienda, es que esta es muy buena pregunta también. Es que tú no envías la factura, la enviamos nosotros. O sea, tú no es que das la factura y cuando me da la gana le doy un botón de enviar, no. Nosotros la guardamos y la enviamos. Y luego gestionamos la respuesta de Hacienda, que puede ser favorable o no favorable. Si es favorable ya lo dejamos como ok, y si hay que subsanar algún error, está rechazada, nos contará Hacienda por qué motivo y luego te lo vamos a transmitir a ti, pues se tendrá que modificar, ¿vale? También tenemos otra, dice, los restaurantes y tiendas de venta al por menor que no emiten facturas se han de acoger a Verifactu No, o... si no emiten facturas, no. La regla es, si no emito facturas, no tengo que... Porque Verifactu atañe a la estructura de la factura. Había una pregunta interesante que es, hola, ¿el código QR se genera automáticamente? Sí. Y en no Verifactu también, porque Pedro, Luis, comentas, el código QR se genera automáticamente desde el momento que pasas en Verifactu. Es lo mismo, o sea, si estás en Verifactu o no Verifactu, tienes que despreocupar porque habrá un QR. La única diferencia es que en Verifactu debajo pondrá Verifactu. ¿Para qué? Para que tu pagador, tu cliente, sepa que tú estás adherido a Verifactu. Entonces, si yo veo un QR de una factura y no pone la cadena de texto Verifactu debajo, yo ya sé que está en no Verifactu. Es decir, que su SIF, su cuenta simple, está custodiando las facturas. Otro que dice, tengo un cliente que no me acepta el envío de facturas por email. Es un problema que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Es cómo envías tú las facturas por email, ¿vale? O sea, reitero que no entra esta ley para nada en cómo se comunican a los clientes. Entra en cómo comunicamos los datos de las facturas, no las facturas, los datos contenidos de las facturas, a Hacienda. ¿Se podrá abonar una factura y emitir una nueva? Claro que sí, Ángela. Se podrá hacer una rectificativa
y se tendrá que comunicar también esa rectificativa, y esa rectificativa tiene que cumplir a su vez con todos los mecanismos de control que hemos comentado. No alterabilidad, encadenamiento, conservación y trazabilidad. Otro, José Antonio, ¿cuánto plazo tengo para enviar las facturas? No tienes plazo, las enviamos nosotros de forma síncrona, ¿vale? Bueno, hay muchísima actividad, hay muchas preguntas. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan todavía unos minutillos, ¿no? ¿Cuál es el criterio para elegir Verifacto o no Verifacto? Ana, buena pregunta. Yo, o sea, al final, uno puede pensar que no Verifacto es como una especie de mecanismo de no transparencia, de que me puedo salvar, que no me siento confortable enviando la información a Hacienda. Y creo que es una mala interpretación, porque si tienes una inspección vas a tener que enviar las facturas igualmente. Y nosotros, o sea, los CIFs, los fabricantes de software, tenemos que cumplir con todos los requisitos de igual forma, con lo cual no hay trampa. Lo único que puede cambiar es que tarden más en llegar al dato, ¿vale? Porque entre que te piden el requerimiento, lo envías y demás, pues en ese interín pueden pasar días, ¿no? Pero al final estás atrapado en la misma jaula porque los requisitos de control, los requisitos de conservación del dato, de protección del dato son los mismos. Con lo cual, desde el punto de vista de ser menos transparente, no hay ventaja. Y luego, sí que veo una ventaja desde el punto de vista de marketing o de creación de marca. Pues yo estoy enviando las facturas con Verifacto, estoy haciendo un acto de transparencia con todos mis clientes, ¿vale? O sea que veo más ventajas en Verifacto que no Verifacto. Tony, si me permites un segundo, aprovecho también para mencionarles que se ha publicado, tienen en el área del chat un pequeño pop-up con la encuesta de satisfacción, porque entendemos que, bueno, ya estamos finalizando el webinar y quedan muchas preguntas y también hay personas que ya quieren, digamos, que hacer el resto de su día. Entonces, queremos aprovechar para ponerles en la encuesta y los que puedan ir contestando, se lo agradecemos. Mientras Tony responde más preguntas. Vale. Ana pregunta si puedo utilizar directamente la aplicación de Hacienda. Sí, pero no tienes todas las ventajas que tiene un software como el nuestro, ¿no? Desde el punto de vista de funcionalidades, la IA, automatización. Patricia, esta pregunta es recurrente. ¿En qué fecha vais a mandar las facturas de Hacienda? Ya las estamos mandando. Pero aquí hay una distinción porque he comentado en la presentación que ahora estamos en un periodo transitorio. Es decir, ahora hasta el 1 de enero, todo lo que podamos hacer mal a la hora de enviar las facturas no va a tener consecuencias. Esto lo dice Hacienda. Es decir, que es un periodo para experimentar, para probar. O sea, esas facturas que vayamos a enviar no tendrán nunca unas consecuencias negativas para nosotros, ni sanciones, quiero decir, ¿vale? Con lo cual, nosotros ya las estamos enviando, pero dentro del periodo transitorio. En el día 1, si tú ya estás en Verifacto el día 1, las seguiremos enviando, pero el día 1 de enero ya no será el periodo transitorio, ya es un periodo de operaciones real, ¿vale? Vale, creo que voy a hacer las últimas dos. Vamos a ver, es que hay muchas que se repiten y no quiero hacerme pesado. ¿En qué plazo enviar las facturas? Ya lo he dicho, las estamos enviando ya. ¿Qué pide Hacienda obligatoriamente? ¿Tenerlo o no? Es que lo que os he dicho, o Verifacto o no Verifacto, no hay escapatoria. Vale, Sorter S.A. dice, si probo Verifacto no durante diciembre, ¿puedo cambiar al sistema anterior de facturación antes de enero? No sé qué te refieres con el sistema anterior de facturación, pero no. Si estás en no Verifacto ya no puedes salir, a no ser que cambiaras de SIF, de software, ¿vale? Pero en este caso deberías pasarte o seguir a no Verifacto o en enero, si prefieres, pasarte a Verifacto. Pero ya no puedes salir del sistema Verifacto, ¿vale? O sí o no. Y Natalia, dentro de la plataforma de cuentas simples solo tengo dos opciones, Verifacto sí o Verifacto no, sí, a no ser que estés en País Vasco, TicketBuy, o en SI, como hemos visto antes, ¿vale? O que no hagas facturas, que lo cual sería un poco raro si estás en cuenta simple. Y creo que las demás están ya... Vamos a hacer la última.
para aprovechar los minutillos. Leticia, buenos días. Contasiempre tendrá enlace con nuestra gestoría para que ellos lleven también la gestión de las facturas. Correcto. Estamos integrados con la mayoría de fabricantes de software de gestoría, o si estás en una de nuestras soluciones de gestoría, como podría ser Microdata o 10, pues evidentemente estamos ya integrados con ellos, ¿vale? Vale, Ariadna dice, si firmamos ahora el consentimiento para aprobar el sistema no Verifactu durante diciembre, en enero se tendrá que volver a firmar, ¿no? Una vez lo has firmado, si no cambia ningún parámetro de tu sociedad, por ejemplo, si no cambia el CIF, pues no tienes que volver a firmarlo, ¿vale? Yo creo que las importantes están contestadas. Sí. Tratamos de, a medida que vamos haciendo todos estos webinars, ir respondiendo. Tony, por tu ponencia, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Nuevamente les presento que está disponible una encuesta de satisfacción. Entonces, nos pueden dejar sus dudas, nos pueden también pedir que nos contactemos con ustedes. Productos lo pueden hacer a través de esta encuesta de satisfacción. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en próximas sesiones. Vale. Me despido. Vuelvo a decir que sí, que se graba, que veo que hay gente que todavía pregunta si se graba. Sí, se graba y estará en YouTube disponible. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.